Ok, sí. Ok, así la puedo usar. Ok, gracias al Señor. Tomen asiento, hermanos, porque quiero compartirles en breve, primero que todo, gracias a nuestros pastores, em, a nuestro pastor Tito Ávila, nuestra pastora Blanca, que el Señor los esté usando donde quiera que estén. Siempre es un privilegio poder servir en mi casa. Es mi casa, aquí nací, aquí me crié en el Señor y aquí sigo todavía y le digo al pastor que aquí voy a estar lo más que se pueda. Aunque él me quiera sacar, aquí voy a estar lo más que se pueda. Pero quiero compartirles algo que Dios ponía en mi corazón, de compartirles, porque cuando nuestro pastor, me invitó a predicar el día de hoy, al principio yo decía, ay, ¿qué puedo enseñarles? Porque así como me ven, yo me siento como muy joven. No sé si es porque estoy trabajando con la juventud, pero me siento joven. Y dije, bueno, pues les voy a enseñar algo de lo que yo ya sé, de lo que yo he podido vivir y experimentar en estos años de evangelio. Y al mismo tiempo mezclarle un poquito, ¿verdad? La razón por la que les pedí que tomaran asiento es porque quiero compartir con ustedes un poquito de historia mía en el sentido de que no, yo sé que todo el mundo ya sabe lo que está pasando allá afuera. ¿Hay alguien que no sabe? Para explicarle. Ok, ya todos sabemos lo que está pasando allá afuera. Pero una cosa que no sé si a ustedes les llama la atención o no, a mí sí me llama la atención, me gustan mucho los números, me gusta mucho el papeleo. Crecí trabajando con números con mis papás, crecí contando el dinero. Después me fui a trabajar a un banco, trabajé en un banco algunos años y en el banco creció ese apego por el papeleo, por los números, por hacer que en lugar de rojo fueran verde. Eso sí les voy a decir, tenía un poquito de maldad porque todavía no me alcanzaba el Señor. Y cuando llegaba una persona a mi banco y me decía, me sobregiré en la cuenta y quiero que me ayuden, yo revisaba ese historial. Y si fue porque se fue de vago, yo no le ayudaba. Yo le decía, ¿sabes qué? Lamentablemente, así son las reglas, ni modo. Y si yo miraba que era una persona, y esto era antes de conocer al Señor, porque yo en mi mentalidad decía, eso le pasa por andar de vago, si ya sabía cuánto tenía en su cuenta, ¿para qué se gastó de más? Y cuando yo miraba que era porque era una persona que había pagado un bill o que apenas había podido suplir los gastos, allí sí iba yo con mi supervisor y le decía, mire, quiero enseñarle esta cuenta, se sobregiró, no fue su intención, era necesario. Y ya mi supervisor me decía, ok, María, le vamos a reversar las multas. ¿Por qué le traigo esto a cuenta? Porque en el 2008, 2009 hubo una crisis económica, ¿verdad? No sé si ustedes vivían acá en Estados Unidos como yo, pero en el 2008 hubo una crisis económica. Mucha gente decía que no se había visto una decaída en la economía de Estados Unidos en años. Y eso es el ámbito que a mí me gusta un poco. Así que por eso les pedí que se sentaran. ¿Por qué traigo esto a la mesa? Porque en ese entonces Estados Unidos, los bancos no se prepararon bien. Hay una, tal vez nuestra hermana Silvia sí sabe de ese contrato. Hay un acto que pasó en 1977 donde los bancos estaban obligados a que si usted venía y metía una aplicación para que le prestaran un préstamo de casa o de lo que fuera, no podían hacerle discriminación. Pero en ese acto no había todavía muchas regulaciones como las que hay hoy en día. Entonces, en el 2008 hubo una decaída por todo el mal uso que hubo en los bancos, en las compras de casas. Se les prestó dinero a gente que no tenía buen crédito. Se le dio casas de mortgage a personas que no tenían el dinero para sostener eso. Ahora, ¿por qué le traigo eso acá ahora? Porque ahora que está pasando todo lo de la situación de la pandemia, todo el mundo está pensando en su economía y todo el mundo está diciendo, what's going to happen here? Todo el mundo está diciendo, pero ¿cómo fue? Me acuerdo el año pasado cuando nosotros estábamos comprando nuestra casa y nuestro pastor nos dijo, no sé cómo, pero yo sé que la economía va a bajar en Estados Unidos, como en el próximo año,
No sé por dónde va a venir el golpe, pero va a venir. Ahora ya sabemos por dónde vino el golpe. ¿Por qué traigo esto a conciencia? Porque la Reserva Federal en el 2008 experimentó esa decaída en la economía de Estados Unidos cuando uno de los presidentes entró en ese año. Se preparó y preparó la Reserva de Estados Unidos, preparó a the Secretary Treasury, prepararon un fondo para situaciones como la que estamos viviendo ahora. Ahora, lamentablemente no todos califican para ese beneficio. Pero lo que me llamó la atención ahorita cuando yo estaba leyendo un artículo del CNN News, no tenía que decir eso, ¿verdad? Pero ya lo dije, porque me gusta leer artículos de este tipo. Entonces, una de las cosas que estaba leyendo entre ellos y entre otros artículos, estaba comparando lo que se está hablando de cómo todo lo que está pasando ahorita allá afuera está afectando la economía de Estados Unidos y cómo Estados Unidos está reaccionando, cómo la gente está reaccionando. No sé si ustedes ya hicieron el censo del 2020 de este año. Yo lo hice y recientemente, hace como 2 semanas, me volvió a llegar otro papel para que llenara y dijera cómo estaba siendo yo afectada por lo que está pasando afuera. No sé si a alguno de ustedes ya les llegó esa parte, pero a mí ya me llegó. Y yo la llené y me mandaron más preguntas. Yo dije, ya terminé, pero no, me mandaron más preguntas todavía. Ahora, ¿por qué traigo esto a la mesa? Porque Estados Unidos se supo preparar en la decaída de su economía. De una u otra forma se supo preparar, no completamente, porque vamos a ser sinceros, el desempleo que se está generando ahorita no se compara al desempleo que sucedió en el 2008 y no se compara si no incluimos los números de las personas que no están registradas. Ellos solamente están contando las personas que están registradas en el departamento del desempleo. No incluyan nuestra gente latina, no incluyan las personas que lamentablemente no pueden ir y hacer ese reclamo de desempleo, ¿verdad? Entonces, si pudieran agregar a esas personas, este número sería aún más alto. ¿Por qué traigo esto a la mesa? Van a decir que tiene que ver eso con la palabra del Señor. Nada, ¿verdad? Pero en realidad, cuando yo estaba pensando en qué podía enseñar el día de hoy y Dios ponía en mi corazón eso, porque eso es lo que a mí me gusta leer, a mí me gusta saber de números, a mí me gusta saber lo que está pasando allá afuera y un poquito de conocimiento de lo que yo experimenté trabajando en un banco, ¿verdad? Ahora sí, les voy a decir la parte de lo que voy a enseñar y me gustaría que para eso sí nos pongamos de pie y podamos leer Mateo 25, 1. Mateo 25, 1. Y vamos a leerlo así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a las que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar vino, el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor,
ábrenos. Ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabemos ni el día ni la hora. Ok. Hasta ahí voy a leer hasta el 13. Ok. Ahora sí, vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos has dado de servirte a través de este ministerio. Padre, te agradezco, Señor, la oportunidad que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, que sirva para edificar a tu pueblo y que sirva para edificarme a mí, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida de nuestros pastores, por este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que este tiempo tú lo bendices a través de tu palabra. Amén y amén. Ahora sí podemos tomar asiento, hermanos. Ya más o menos me van entendiendo por qué estuve hablando de lo que hablé al principio, sobre los bancos, de cómo se preparó Estados Unidos y todo lo que está pasando ahora. Porque a mí me llamaba la atención cuando yo leía esto y decía, wow. No sé cuál quiero ser yo, o definitivamente la sensata, definitivamente. Pero lamentablemente hoy en día estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos en los que no sabemos qué va a pasar el día de mañana en el sentido de allá afuera. En el sentido de acá adentro, conociendo de la palabra del Señor, creo que es importante recordarle a la iglesia lo que hemos creído y recordarle la promesa de que el Señor va a volver por su iglesia, ¿verdad? Sí estamos todos creyendo eso, ¿verdad? Amén. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque es importante estar preparados cuando venga el novio por su iglesia. A veces mucha gente en el cristianismo se acomoda y se acomoda tan cómodo en esa frase que ya les había mencionado yo, que no me gusta esa frase. Cuando la gente lo dice, es que no hay nadie perfecto. Está bien, ya entendemos que nadie es perfecto en esta tierra. Ya entendemos que mientras en esta carne estemos, no somos perfectos. Pero entendido eso, no quiere decir que uno se va a quedar como un árbol o como un tronco sin mover, ¿verdad? Porque si no, yo le haría la pregunta a los que van a trabajar a ganar dinero, ¿por qué van a trabajar si están conformes con lo que tienen? ¿Para qué quieren más? Obviamente porque tienen metas, tienen una meta que alcanzar, o se han propuesto una meta. Los que van a la universidad se han propuesto una meta de agarrar una carrera. Los que van a la high school se han propuesto terminar la high school o la preparatoria en español. Entonces tienen una meta en que fijar su mirada. Nosotros, cuando llegamos a los caminos del Señor, no solamente el Señor nos rescata y nos da salvación a través de su Hijo Jesucristo, sino que también entendemos que Él vendrá por su iglesia a levantarla. Pero ¿cómo va a levantar una iglesia que no se ha preparado? Porque aquí me voy a enfocar en las cinco vírgenes. Y no sé qué le hice a la tableta, pero se me cerró. Pero voy a mejorar, hermanos. Le voy a pedir a mi esposo que me ayude porque él es el experto en esto. Y les voy aquí haciendo paréntesis. Cuando conocí a mi esposo, yo era la que sabía de tecnología, hermanos, hermanas. Y me casé con él y como que siento que él me quitó las ganas de, él o el Señor, una de las dos, de seguir en la tecnología, y el que se cambió a la tecnología fue él. Entonces, lo bueno, que tengo una reserva, porque aprendí de nuestro pastor a tener reserva. ¿Por qué? Quiero enseñarles 3 puntos importantes. Y yo sé que van a decir, tal vez ya sabemos estos puntos. Qué bueno que ya lo sepan, porque nuestro pastor nos lo enseña. Nuestro pastor nos enseña la importancia de que cuando él nos da una enseñanza,
Si bien es cierto recibirla y creerla, pero también nosotros ir y leer la misma Biblia que él leyó, leer el mismo capítulo que él leyó para poder, completamente confirmar lo que se fue enseñado. Que no digan que aquí nos lavaron el cerebro, ¿verdad? No, nosotros somos personas adultas que leemos, tenemos la oportunidad de leer, perdón, que tenemos la oportunidad de adquirir el conocimiento a través de la lectura. El Señor dice en su palabra que su pueblo padece de ignorancia por lo mismo, porque no quieren leer, y es la realidad. Es la realidad, lamentablemente, que hoy tenemos, no solamente con la gente mayor, que tal vez no tuvo la oportunidad de aprender a leer y a escribir, pero también con nuestros jóvenes que hoy en día quieren las cosas fáciles, rápido y sencillo. Lamentablemente, hablando así sinceramente, ¿verdad? Ahora, yo quiero traerles 3 puntos para empezar, porque quiero que podamos estar en la misma página de definir lo que es prudente, lo que es insensata y lo que el aceite representa en estos capítulos y versículos, ¿verdad? La prudente significa qué piensa hacer, qué piensa hacer o es cuando una persona piensa las posibilidades de lo que va a conllevar, lo que va a hacer, para evitar los riesgos lo más que se puedan. La persona prudente. Le voy a poner un ejemplo, aunque soy mala para dar ejemplos, pero cuando yo estuve con mis papás en Texas, mi papá siempre se preparaba. Durante el año, cuando empezaba el año, mi papá se preparaba, tenía 3 congeladores, mataba venado, mataba cerdo, mataba todo lo que usted se pueda imaginar, para que durante el año él tuviera nada más que sacar de ese congelador para cocinar. Tenía su propio jardín y él preparaba el jardín, preparaba la tierra antes de sembrar la semilla. Entonces, son cosas simples que usted diría, ¿y eso qué tiene que ver en la preparación? Pero realmente, por ejemplo, mucha gente que hoy en día tiene un jardín o un huerto propio, tiene la oportunidad de salvar en su economía en lugar de ir a la marqueta y gastar como se está incrementando los precios en la carne, los precios en las verduras. Todo eso está subiendo de precio y la gente tal vez no entiende por qué está subiendo. Pero nosotros entendemos que obviamente el transporte, el trabajo, a la hora que llega la marqueta tiene que sacar su porcentaje. Quieras o no, una persona que se prepara de esa forma se ahorra, económicamente hablando, se ahorra dinero. Y es una persona prudente porque dice, bueno, yo me voy a tratar de ahorrar lo más que se pueda. Y recuerdo que mi mamá siempre que mi papá le decía, mi mamá le decía a mi papá, voy a ir a la marqueta, ¿cuánto me va a dar para gastar? Y mi papá le daba $50 y mi mamá decía, ay, pero eso no es mucho. Y yo en mi mentalidad también pensaba como mi mamá. Yo decía, sí, eso no es mucho, no va a alcanzar para nada. Pero nosotros en nuestra casa en Texas teníamos árboles de fruta, árboles de chile, árboles de verduras, teníamos jitomates, cilantro, pepino, teníamos casi de todo, fresas. Entonces, lo que él pensaba era, pues no es necesario porque ya tenemos los congeladores llenos de carne, carne no va a comprar, fruta y verdura tampoco porque ahí teníamos cebollitas, todo bien rico. Ahora que soy adulta lo entiendo, pero cuando yo era jovencita como Araceli o como cualquier otro joven, yo cuando le daba eso, yo decía, ay, eso no nos va a alcanzar para nada, no va a alcanzar para mi chocolate, para mi soda, era lo que yo pensaba. Pero mi papá era una persona prudente, se preparaba, sabía que tenía 7 hijos que mantener y una esposa, mi mamá no trabajaba, gracias a Dios se quedaba con nosotros y él era el único sostén en nuestra casa en Texas. Entonces él se preparaba, era prudente. Ahora yo voy a darle la definición de insensata y es la definición de insensata, no voy a pensar que le estoy diciendo a nadie, dice que no tiene sensatez, que muestra imprudencia o inmadurez.
esas actitudes normalmente usted diría se ven en un niño, se ven en una niña, ¿verdad? Pero en realidad cuando nosotros llegamos al Señor tenemos que entender que Dios está trabajando con una persona adulta que ya está completamente desarrollada, que ya tiene una enseñanza, que ya tiene todo, gracias técnico. Entonces, que ya tiene todo, de una forma ya tiene sus propios hábitos. Yo me acuerdo cuando yo recién llegué al ministerio, yo ya tenía mis hábitos, yo ya tenía cómo era yo ya tenía mis sueños, yo ya tenía mis metas, ya tenía lo que yo quería. Y el Señor vino y me lo cambió todo. Pero una persona insensata es eso, que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Ahora, me gustaría poder definir la palabra aceite. El significado bíblico de aceite es ungiento, líquido grasoso que se obtiene machacando o moliendo olivos o mirar con el que se ungía a enfermos. Otro significado bíblico de aceite es el que se define como bendición de Dios al Espíritu Santo, gloria en las alturas. El aceite representa muchas cosas en la palabra. Representa 5 cosas. Representa al Espíritu Santo, el poder, unción, llenura, sanidad. O sea, son 5 cosas que si usted se pone a ver, usted dice, pero ¿cómo puedo tener todo eso yo? No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo. Yo me acuerdo cuando yo recién llegué al ministerio, yo miraba que estaba una muchachita, jovencita, ella, y siempre que estaba la alabanza, ella se quebrantaba y era ministrada. Y yo la miraba y yo decía, ay, ¿por qué a mí no me pasa lo mismo? Yo también quiero lo mismo. Pero era nueva, yo acababa de llegar, no entendía muchas cosas. Pero yo lo que sí sabía era que yo quería eso también. Lo que no sabía en ese momento todavía, porque yo todavía no le entregaba al Señor, mi vida al Señor en ese momento, mi corazón más bien al Señor, no se lo abría, era que ese era el primer paso, creer, declarar y aceptar y que Él entrara a mi corazón. Ahora, lo que yo me quiero enfocar acá es cómo nosotros cuando llegamos al Señor necesitamos no caer en una rutina. No sé si a usted le ha pasado cuando le dicen ¿qué vas a hacer el viernes? Pues voy a ir al servicio. ¿Qué vas a hacer el domingo? Pues voy a ir al servicio. ¿Y qué vas a hacer tal sábado? Voy a ir al servicio de jóvenes. Y caes en una rutina donde ya no te das cuenta si la palabra realmente te está edificando y ayudando a crecer. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta si la palabra nos está edificando o no? Cuando viene la prueba. Cuando viene la prueba. Porque lamentablemente hoy en día hay muchas enseñanzas allá afuera. Y lamentablemente hay personas que no tienen una fe estructurada, no tienen un fundamento fuerte puesto en su fe. Y cuando viene la prueba es donde demuestran qué tanta palabra tienen en su corazón, qué tanta fe ha sido, qué tanto ha sido alimentada su fe. Y de eso quiero hablar un poco en cuanto a cuál es tu fundamento en tu cristianismo. ¿Qué es tu fundamento en el cristianismo? ¿Cuál es esa fe que tú manifiestas? Porque es difícil y se los puedo decir sinceramente, es difícil cuando vienen las pruebas y que tú tengas que seguir sirviendo. Es difícil cuando estás en medio de un proceso y que tú tengas que servir a Dios. No es fácil. Es como imagínese que alguien que está cayendo una tormenta y que todavía le estén pidiendo favores y está en medio de la tormenta. Cualquiera se desanima y dice, no, mejor me voy de acá. Ahora yo quiero hablarles de cómo en el cristianismo puede haber y podemos caer en diferentes categorías. Pueden estar de los que buscan solo cuando tienen miedo, como lo que estamos viendo ahorita.
Ahorita mucha gente está teniendo miedo y diciendo, no, pues yo no me siento preparado todavía para morirme, yo todavía tengo muchos planes, todavía tengo una vida todo por delante. No, mejor me entrego al Señor y que me salve. Pero no lo está haciendo sinceramente de su corazón. Y quieras o no, Dios sabe que ese corazón no está siendo sincero con Él. Hay otras personas que buscan cuando empieza el año. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en Pasco, cómo nos llegaba mucha gente al principio del año. Porque la gente se proponía en su corazón buscar de Dios. Y decía, yo voy a ir a una iglesia, yo voy a buscar de Dios, voy a leer la Biblia este año. Y conforme iban pasando las semanas, los meses, las personas poco a poco se iban. Porque no era un fundamento fuerte, lo suficientemente fuerte para poder decir, yo aquí me quedo, venga la tormenta, venga la lluvia, venga lo que venga. No era un fundamento, una fe fuerte, no era una fe sólida. Ahora también están de los que buscan cuando las cosas van bien y todo es felicidad, pero cuando se pone dura la cosa o fea. O sea, hay personas que lo hacen al revés. Hay personas que sí buscan de Dios cuando las cosas están, decimos en México, de donde yo soy, cuando se ponen negras. Pero cuando se ponen, hay otra gente que es lo contrario. Cuando todo está bien, es cuando buscan de Dios, porque dicen, no, pues es que si la persona me va a poder ver, que yo estoy feliz, que estoy contento, todo me está yendo bien, mi negocio me está yendo bien, mi esposa me está yendo bien, mi esposo me está yendo bien, todo me está yendo bien. Y viceversa. Cuando todo le está yendo mal, dicen, no, yo mejor ni me paro por la iglesia porque me van a ver esta cara larga. Y mejor para qué, me van a estar preguntando y no les voy a decir porque no les quiero decir y porque pues es mi vida, ¿para qué les voy a decir no? Es lo opuesto. Ahora, también tenemos las otras, lamentablemente otras personas que buscan un milagro. Que buscan un milagro en una iglesia, en un ministerio y dicen, yo llegué porque el Señor me trajo acá. Pero luego se les cumple su milagro y dicen, bye, me voy. Ya tengo mi milagro, ya estoy bien, me voy. Y hay otros que se cansan de esperar el milagro. Se cansan de esperar el milagro tanto que dicen, ay, yo siento que he malgastado todos estos años llegando a la iglesia cada viernes, cada domingo y no veo mi milagro cumplido. Entonces nosotros tenemos que pensar realmente en qué está fundada mi fe. ¿Realmente mi fundamento es nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente tengo una fe sólida? ¿Realmente tengo una fe donde yo estoy creciendo? Y ahora, con eso no quiero decir para las personas que tal vez estén empezando nuevas o que acaban de llegar, con eso yo no estoy diciendo que usted ya se sepa todo, porque no, es poco a poco, es un proceso, es una escuela el llegar a los pies del Señor. El primer año, yo me acuerdo cuando yo llegué a los caminos del Señor, cómo yo me sentí apapachada y consentida por Papá Dios. Y todavía hasta la fecha, excepto cuando me ha dicho que no. Ahí sí me he sentido mal. Pero dígame que no se siente mal cuando les dicen que no. Si hasta nuestro Señor Jesucristo fue a orar y dijo, Padre, si no es de mí esta copa, por favor que no pase. ¿Y qué le respondió el Señor ahí? Pues no, es que esta es la única forma. Y no fue una vez, fue más. Pero fue a ver si tocaba el Señor y decía, pues tal vez en mi oración lo convenzo de que no. Pero él ya sabía para qué fue llamado. Pero todo ser humano, imagínese si al Señor le dijeron que no, ahora imagínese nosotros cuando nos digan que no, cuando el Señor nos dice que no. ¿Cómo vamos a responder? Como una persona prudente y decir, bueno, Señor, pues tú me conoces más que yo. Si tú me estás diciendo que no, pues voy a aprender a esperar. Que si me voy a sentir mal al principio, sí. Pero no voy a ser insensata de decir, oh, ¿sabes qué? El Señor ya me dijo que no a lo que yo quería, mejor me voy de la iglesia, mejor dejo todo. Porque entonces yo no tengo mi fe puesta
realmente en nuestro Señor Jesucristo, lo tengo en lo que Él me pueda dar. Y esa no es una fe sólida, no es una fe real. Y una de las cosas, me gustaría leer Pedro 3:9, porque el estar preparados, creo yo, que es la clave para poder tener éxito en cualquier ámbito de la vida. Imagínese si para estar preparado en lo financiero y llega a pasar esto que está pasando afuera, qué tranquilo está una persona que dice, no, me acaban de descansar, pero pues ahí tengo mis centavitos, no me voy a preocupar. Qué relajado, ¿verdad? Va a disfrutar esos días libres. Pero una persona que no haya estado preparado para eso, va a tener un corazón angustiado y va a decir, oh, ¿cómo lo voy a hacer para pagar mi renta? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar mis biles? ¿O me van a sacar? Va a vivir afligido porque no estaba preparado. Pero el estar preparados, no solamente en lo natural, no solamente en lo financiero, no solamente en una carrera, no solamente en nuestra casa, el estar preparados en nuestra fe para la venida de esa promesa. Porque si nosotros creemos en esa promesa, pero estamos aquí parados sin movernos, sin tratar de seguir creciendo y sin seguir preparándonos cuando venga el novio y nos cierre la puerta, ahí sí no nos va a gustar la cosa. Pero me gustaría leer Pedro 3:9 que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nosotros, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito. O sea que yo creo que así como dice la palabra también, ¿verdad? Que para el Señor un día es 1,000,000 de años y 1,000,000 de años es un día, algo por ahí. 1000 años, perdón, ya me estoy equivocando. Pero sí, y a mí me gusta ver que el Señor está esperando a que nosotros, que la humanidad entera realmente se arrepienta, que la humanidad entera realmente le busque a Él de corazón. Hace poquito yo le decía a mi esposo, yo soy un poco dura, porque yo como que el haber crecido un poquito muy cerca de mi papá, como que me dio ese carácter medio duro. Mi esposo, cuando alguien está pasando por un proceso, por algo malo, mi esposo dice, ay, pobrecita, pobrecitos. Y yo le digo, no, ¿cuál pobrecitos? ¿Cuál pobrecita? Las decisiones que tomaron ayer es el resultado de lo que están viviendo hoy. Y mi esposo siempre me mira y me dice, ay, mi amor, qué mala, qué dura es usted. Y le digo, mi amor, ayúdame a orar para que el Señor me dé el don de misericordia, por favor. Porque yo sé que a mí me falta. Yo estoy consciente que yo tengo un carácter un poco fuerte. No soy mucho de las mujeres que apapache, que dice, ay, pobrecita de mi muchacha, estás sufriendo. Yo no, yo soy como que al contrario, me gusta darle duro. ¿Y por qué no se puso viva? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué no se puso a pensar antes de tomar esa decisión? Yo soy como más así.
Y hasta después de haber hecho eso, reflexiono y digo, ay, sí, fui un poquito dura, se me pasó la mano. Y digo yo en realidad, ¿cómo nos estará mirando el Señor a nosotros que ya conocemos? Porque nosotros que ya conocemos y que ya hemos aceptado al Señor y que ya estamos en una iglesia, que ya estamos congregándonos, Dios no espera lo mismo que una persona que acaba de llegar. Una persona que acaba de llegar, Dios espera que venga con un corazón arrepentido, que venga con un corazón sincero a entregarle su vida para poder ser salvo, para poder mostrarle todas las promesas que Él tiene para su vida. Y el primer año que una persona se convierte al Señor, déjeme decir que yo, en mi experiencia, siento que es como miel sobre hojuelas. Para algunos, cada quien tiene su historia, cada quien tiene ha experimentado diferente, ¿verdad? Pero en la mía, el primer año yo sentí que fue miel sobre hojuelas. ¿Sí me entienden esa expresión, verdad? Entonces me sentí muy consentida, muy apapachada y todavía me siento apapachada por el Señor. Yo a veces le digo a mi esposo, siento que el Señor me regaña más bonito que usted. Y mi esposo siempre me dice, ¿dónde has visto que una persona regañe bonito? Y le digo, el Señor sí te dice bonito. Cuando el Señor te quiere hablar, te habla suavemente primero. Cuando el Señor te quiere hablar, te habla suavemente primero. Cuando tú no quieres escuchar al Señor suavemente primero, es cuando el Señor tiene que venir y ya no hablarte, ya te grita. Y cuando me refiero a gritar, me refiero a que ya entras en un proceso en el que tal vez tú ya no estás disfrutando ese proceso. En el que tú dices, ¿y qué pasó aquí? Si todo iba tan bien. Bueno, hay que analizar ese caminar. Porque si todo iba bien y de repente pasó algo, es porque el Señor quiere traerte a conciencia de lo que se tiene que ordenar, de lo que se tiene que arreglar. Y lo digo aún en mi propia experiencia, porque a mí me ha pasado. Aquí entre nos, aprovechando que mi esposo se bajó. Cuando yo he sentido que todas las cosas están bien y que todo va viento en popa y el Señor me da un sueño, a través de un sueño me habla y me dice, prepárate. Porque curiosamente me ha pasado así, que a través de un sueño el Señor me da y me dice, prepárate porque viene algo y necesitas estar preparada. Y cuando Él me ha dado esos sueños, al principio, cuando recién llegué, no entendía, porque uno es nuevo, uno no conoce, hoy en día puedo decir que ya sé un poquito más, me gustaría llegar a más todavía, seguir creciendo, y por eso es que le doy las gracias a nuestro pastor, porque estas oportunidades de servir nos dan para crecer, nos dan para aprender y nos dan para avanzar. Pero siempre que he tenido un sueño, después viene el proceso. Y yo digo, ahorita, ya estudiando esta palabra del Señor de la preparación, me pongo a pensar y digo, ¿y cómo me puedo preparar yo para el proceso? Si no sé ni cuándo va a pasar, ni qué va a pasar, sé más o menos de qué me estás hablando. Pero ¿sabe cómo uno se prepara? ¿Hay alguien que quiera contestarme esa pregunta? ¿Sabe usted cómo se prepara para entrar a un proceso? Llenándose de la palabra. Y usted me dice, pero ¿cómo si yo leo la Biblia todos los días y estudio? Decía una amiga por ahí, tú eres la que estudias y aquí yo estoy levantándote el ánimo. Y es verdad, porque en realidad lo que uno estudia debería de estar siendo alimento para mi fe. Debería yo de tener esa palabra guardada para que cuando venga ese proceso, yo diga, el Señor ya me lo mostró. Ahora, esta es la palabra a la que yo le voy a poner a este proceso. Porque dígame cuántos de ustedes que han estado en un proceso difícil, les ha gustado ponerse a gritar a los cuatro vientos, estoy en un proceso, hermanos, me está pasando esto y está mal, estoy
estoy ahora sí en la carne. Ahorita ni me hables porque te voy a decir todo mi proceso de lo que estoy viviendo. Nadie. Yo sí a veces sí le digo a mi esposo cuando yo estoy enojada así brava, sí le digo, mi amor, ahorita no me hable porque siento que estoy en la carne y le voy a contestar como lo que estoy en la carne. O sea, con algo que yo me voy a arrepentir después. Ahorita que nuestra pastora estamos teniendo el programa de mujeres los lunes y los jueves a las 10 de la mañana, una de las cosas que siempre me llama la atención de nuestra pastora es que al final, cuando damos la enseñanza, ella siempre hace la misma pregunta. Y este jueves yo me quedé pensando, ay padre, ¿qué me estarás tratando de decir? Porque nuestra pastora siempre hace la misma pregunta. Estamos repasando a las mujeres virtuosas de la Biblia, estamos aprendiendo, pero también hay que analizarnos si nos estamos acercando a una de esas mujeres virtuosas, si estamos creciendo en pos de esa mujer virtuosa. Y yo me quedo pensando y digo, ay, sí, tengo que analizarme porque a veces quieras o no, uno se pone cómodo y uno piensa que todo está bien porque uno viene a la iglesia el día viernes, porque uno viene a la iglesia el día domingo, porque uno atiende a los jóvenes a los jóvenes en el área de juvenil, porque uno sale a evangelizar y uno dice, todo está bien. Pero si el Señor viniera el día de hoy, ¿cómo nos miraría? ¿Nos iríamos con Él? ¿O nos diría, güey, espérense, voy a esperarme a que se terminen de cocinar? Todavía les falta. Me incluyo ahí, porque no es fácil. Ahora me gustaría poder, hoy se van a ir temprano porque nuestro pastor es un buffet. Bueno, tiene un buffet siempre que él da una enseñanza, yo así lo titulo yo. Pero la pregunta realmente sería, ¿cómo adquirimos ese aceite puro y que me dure? Porque no sé si les ha pasado a ustedes. Yo sí, a veces sí me ha pasado que en un servicio la alabanza está bonita, siento cómo Dios ministra mi corazón, mi mente y digo, wow, qué bonito, me gustó. La palabra, me gustó lo que enseñó el pastor, wow, sí, algo que reflexionar. Pero sale uno por esas puertas y se vuelve a enfrentar al proceso en el que está uno, a las adversidades que están pasando allá afuera. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando ya salimos allá afuera? Es el aceite, lo que recibiste en ese momento, te duró para que cuando tú llegues allá y tengas que enfrentar lo que tengas que enfrentar, puedas con ello. Porque lo repito, a veces cuando las personas entramos en un proceso, quisiéramos que ese proceso o esa temporada o esos desiertos, como dice nuestro pastor, fueran de hoy y terminaran mañana. Al menos a mí sí, a veces sí le digo al Señor, ay Padre, cuando me vayas a meter en algo así, por lo menos házmelo rápido, para no sentir. Porque no es fácil. Estando allá en Pasco, cuando nosotros estábamos allá, recuerdo que los primeros años fueron difíciles. Los primeros años, y yo sé que van a decir, ay, pero si solamente fueron 4 o 5 años que estuvieron allá. Pero lo que hay detrás de ese proceso es diferente. Porque yo me pongo a pensar y a veces nuestra pastora siempre me conforta. Porque yo le digo, ay pastora, pero es que yo acá tenía mi buen trabajo, me pagaban bien, ya tenía una área de supervisora. Y cuando me voy para allá, me voy otra vez para ser parte de un equipo de centro de llamadas. Y menos paga. Y yo le decía a mi esposo, me acuerdo que mi esposo es más menos preocupado, él es como más laid back, como más relajado. Cuando recién nos movimos para allá, yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo, mi amor, estamos en números rojos. Y a lo que yo me refiero con números rojos es que estábamos sacando de ahorros. No me refiero a que estábamos negativos. Entonces, yo siempre le decía, pues bueno, ya él ya ni me preguntaba cuánto había en ahorros, ya ni me preguntaba.
Y me acuerdo cuando empezó a haber escasez. Y yo le decía a mi esposo, va a llegar tal bill y no vamos a tener nada. Y él me decía siempre, no te preocupes, mi amor, Dios va a proveer. Y esa era la respuesta de él. Y yo en mi cabeza decía, ay, pero a mí me gusta tener todo en orden, a mí me gusta mis números, me gusta mi papeleo, me gusta todo así. Es que así era porque trabajé en el banco. Y mi esposo, cuando recién se casó conmigo y miraba que llegaba el bill de la luz de 80 y que yo mandaba 100, siempre me decía, pero si llegó de 80, ¿por qué mandaste 100? Y le digo, para ir adelantando. Y no le gustaba, ahorita ya se acostumbró. Pero recuerdo que no fue fácil. Pero en ese proceso empecé a usar mi imaginación. Vamos a usar cupones. O vamos a usar las aplicaciones que me devuelven dinerito, poquito. Y yo empecé allá yo de repente ya me sentía bien cómoda. Al principio, la primera vez que usé cupones, me daba vergüenza. Decía, ay, ¿cómo voy a llegar a la tienda con el cupón? Qué vergüenza, van a decir que no tengo dinero para pagar. Ay, ya me entraba una vergüenza. Ya cuando llegaba a la registradora decía, ¿cómo voy a sacar el cupón? ¿Cuándo lo saco? ¿Al principio o al final? Y no sabía qué hacer. Ya después le decía a la muchacha al final, le decía, ¿sabes? Tengo unos cupones que me gustaría usar. Oh, sí, dice, siempre dinos al principio, dice, así escaneamos el cupón y escaneamos tu artículo. Bueno, y eso se me volvió costumbre. Se me volvió tanto costumbre que todavía de vez en cuando lo hago. Aunque no haya necesidad. Pero todas esas pequeñas cosas te llevan a aprender algo. Y una de las cosas que yo aprendí en ese proceso era a no depender ni de mi esposo en lo económico, ni en mí en lo económico. Si el Señor le placía, me iba a dar y siempre nos daba lo que ocupábamos nada más. Nunca nos daba ni más ni menos, solo lo que ocupábamos. Cuando me acuerdo que en una ocasión nos hacía falta como $100 para pagar algo, no me acuerdo qué. Pero una hermana se acercó a mí y me dijo, mire hermana, quiero bendecirla con esto. Dios ponía en mi corazón bendecir su vida con esto. Y yo me quedé, ¡oh! ¿En serio? Ay, esos son los momentos que para mí, hermanos, cuando Dios me manda a mí una respuesta, y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de cualquier tipo de respuesta, es donde yo me siento, a eso es a lo que yo me refiero cuando digo que me siento apapachada por el Señor, cuando me siento consentida por el Señor. ¿Cómo cree usted que yo me sentí el día que me enteré que estaba encinta de mi primer varón? ¡Oh! Yo rápido quería llamarle a mi esposa y decirle, mi amor, ya estamos encinta. Pero como estaba en el centro de llamadas con mis compañeras, me dijeron, no, es tu primogénito. No le puedes dar la noticia por teléfono. Tienes que dársela así bonito, en cajita y todo. Y me esperé. Se la hice bonito para que valiera la pena. Pero me gustaría que leyéramos Levíticos 24:2 para poder ir avanzando y que mañana estemos aquí todas las mujeres tempranito, todas las que a las 10 de la mañana queremos aprender una palabra de la sierva que Dios ha traído para acá y que también convivamos. Qué importante es convivir entre hermanas. A mí me ha gustado mucho, a mí me gusta mucho convivir con hermanas cuando sé que van a edificar mi vida. No discrimino, pero me gusta cuando sé que si yo voy a convivir contigo, yo te puedo dar a ti una palabra de aliento para que tú crezcas en tu fe o viceversa. Porque Dios siempre pone a las personas indicadas en tu camino para que sean de bendición de una u otra manera. Levíticos 24:2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para él alumbrera. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos, que traigan aceite pura de olivos machacada para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Levíticos es está en el Antiguo Testamento. Entonces me quiero imaginar que en ese entonces eran esas no sé si las ha visto usted en las películas antiguas que tienen ese palo y que lo mojan y que se va quemando. Pero en ese entonces hacían eso para que durara más, para que no se terminara y que durara más.
la primera clave para que nosotros podamos tener la palabra que nos va a fortalecer en nuestra fe es el amor de Dios. Me gusta mucho 1 de Corintios 13:4, porque 1 de Corintios 13:4 habla del amor, habla del diferente tipo de amor. Y siempre se lo aplicamos, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Y ese capítulo y versículo muchas veces se lo queremos aplicar a cuando nosotros estamos en un proceso con un cónyuge, con una hermana, con una amiga, con nuestros padres. Y les recordamos y les decimos, el amor lo puede todo. Pero nunca lo aplicamos de esta forma. Que ese capítulo y versículo en realidad, si se lo aplicamos del Señor para con nosotros, ¿cómo ha sido el amor del Señor para con nosotros? Ha sido paciente, porque nos tuvo que esperar. Yo a veces todavía le pregunto al Señor por qué se tardó tanto en alcanzarme, y eso que me alcanzó en mi soltería. Pero a mí me hubiera gustado estar como los niños aquí, de chiquita. Dicen por ahí, nunca se le puede dar gusto a uno, ¿verdad? En México, allá de donde yo soy, así decimos. Nunca se le puede dar gusto a alguien porque siempre tenemos algo de que quejarnos. Pero el amor de Dios es paciente para con nosotros. El amor de Dios es bondadoso para con nosotros. El amor de Dios para con nosotros no tiene envidia, Dios no quiere, y por eso su palabra lo dice. Dios quiere que vivamos una vida en abundancia. Una vida donde podamos disfrutar plenamente de lo que Él nos ha dado. Y este capítulo y versículo, a mí me gusta aplicárselo, pero no a una persona. Porque nosotros como seres humanos nos equivocamos. Nosotros como seres humanos, lamentablemente, cuando una persona nos falla, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Yo no sé usted, pero a mí cuando una persona se ha equivocado conmigo, yo le quiero dar con el hacha. Y eso que, como buena mexicana que soy. Como buena mexicana que soy, la hacha, el machete, y sacarlo de mi vida. Y decir, no. Pero ¿sabe por qué? Porque todavía traigo ese poquito de enseñanza de mi papá natural. Me acuerdo que creciendo con mi papá natural, mi papá siempre me decía, no, mija, somos 5 mujeres. No, mija, usted nunca se deje ni que le alcen la voz, ni que le pongan la mano, ni que le quieran decir qué tiene que hacer si usted ya es una mujer independiente. Claro que mi papá me estaba aconsejando con la esperanza de que no me iba a casar. Imagínese cómo se puso el día que le dije que sí me iba a casar. Me dice, no me sirvieron nada los consejos que te di. Pero Dios, cuando nosotros nos refugiamos en el amor de Dios y no vemos el defecto del ser humano, Dios nos enseña con amor lo que tenemos que cambiar, con amor lo que tenemos que corregir, con amor nos enseña por dónde tenemos que ir. Ahora me gustaría que Romanos 9 dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Verdad? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pero si usted llena su vida de la palabra de Dios, ¿qué lo va a separar del amor de Dios? A mí me gustó mucho cuando yo llegué al ministerio, porque yo rápido me fui a recibir estudios con uno de los ancianos, hermano Elías. Y cada lunes, sin falta, yo iba a mi estudio bíblico. Tengo mis notitas todavía ahí guardadas del 2009, 2010. Viejitas, así mis hojitas. Pero ¿sabe para qué me sirvió esos estudios bíblicos? Y todavía venía los viernes y domingos al servicio también. Pero a muy temprana edad, después de haber muy temprano en mi caminar con el Señor, aprendí a no mezclar mi relación con el ser humano con la del Señor. Mi relación con el Señor es única. Mire, yo puedo estar enojada con una hermana aquí que tal vez me diga, ay, yo no le voy a hacer caso a esta hermana porque para empezar está joven.
para terminar, no le voy a hacer caso porque no quiero. Pero ¿sabe qué? Yo estoy aquí haciendo lo que el Señor me mandó. A mí no me importa lo que la demás persona puede pensar o puede decir. No me importa si una persona conoce mi proceso, conoce mi vida, como lo es, por ejemplo, tal vez mi esposo. Porque el esposo de uno es el que más lo conoce a uno. Pero si hay algo que yo entendí a muy temprano en mi caminar con el Señor, es que mi relación con el Señor es única. Mi relación con el Señor es a que nadie me la toque. Y cuando yo vengo aquí al ministerio, yo vengo a alimentarme a través de la alabanza. Yo vengo a ministrar mi corazón a través de la palabra, a ver qué es lo que la palabra me puede decir a mí, que yo tengo que cambiar, que yo tengo que corregir. No vengo a ver aquí tampoco al pastor, si el pastor tiene defectos, si el pastor tiene una área que trabajar, si la pastora tiene una área que trabajar. No vengo a eso. Vengo a cumplir algo que Dios me enseñó hace más de 10 años, que es buscar de Él, caminar en pos de Él y seguir lo que Él me enseña que tengo que seguir. Ahora, Jesús, una de las cosas que Jesús nos enseña en Lucas 22, 39, 46 es la exhortación. Mire, yo no sé cuántos de acá seamos papás. Yo sé que los jóvenes como Cristian, Araceli, nuestro hermano Eddie, pues no son papás, ¿verdad? Pero en Lucas 22, 39, 46. Oh, Leandro también, ¿verdad? Lucas 22, 39 podemos ver cómo Dios nos exhorta con amor también. En Lucas 22, 39 dice: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos y como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Miren lo bonito de la oración. Un ángel vino y lo fortaleció. Ahora imagínense nosotros poniéndolo. Hay personas que sí han tenido esas experiencias sobrenaturales, que cuando están orando sienten la presencia del Señor, cómo los levanta, cómo los fortalece. Ahora el número 44 dice: y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como grosas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. O sea que a veces nosotros también podemos caer en dormirnos, y en lugar de estar orando y velando. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no entrar en tentación. ¿Qué es lo que pasa con una persona cuando ya no se está llenando de la palabra? Ya no tiene deseos de estar en intimidad con el Señor. Ya dice: hoy no quiero ir al servicio porque la verdad no siento en mi corazón ir. No siento ganas de ir. Ya estoy enfadada de ir. No es por eso. Es porque realmente en su corazón no ha aprendido a buscar esa relación, esa intimidad con el Señor, para que pueda ser levantado, para que pueda ser fortalecido. Y Jesús nos exhortaba aquí y nos decía: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Porque la debilidad espiritual nos hace caer en tentación. A veces cuando uno no quiere, pero vienen los pensamientos que no deberían de ser pensamientos de un hijo o una hija de Dios. Yo a veces cuando me pongo esos pensamientos de decir como que sí debería agarrar camino e irme con mis papás a Texas, ese no es un pensamiento del Señor.
Porque para empezar allá no me alcanzó, aquí me alcanzó. Ahora, me gustaría que leyéramos en mi último punto, que es maduremos en nuestra fe. ¿Cómo maduramos en nuestra fe? A través de la oración, a través de la lectura. Juan 16:33. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, es normal que hoy en día, y van a decirme, ¿cómo que es normal? En la palabra lo dice, que llegarán los días donde se escucharán de terremotos, se escucharán de pestes, se escucharán de todo eso. Allá afuera es normal que escuchemos todo lo que está pasando. Lo que no es normal es que un hijo o una hija de Dios diga, bueno, pues estamos en cuarentena, yo creo que sí me voy a relajar y me voy a poner a ver puras movies y puras series. Ni la palabra voy a leer porque acabo ni voy a ir a la iglesia, solo lo voy a ver por YouTube. Hay personas que a veces dicen, como ya no me van a poner manos, ya no van a orar por mí, pues, ay, mejor me espero a que abran las iglesias. No, no tengamos esa codependencia de algo o de alguien para acercarnos a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra relación en el Señor. Preparémonos para que cuando venga el novio pueda encontrar una virgen lista. Nos pueda encontrar preparados y nos pueda decir, entren. Hay una alabanza muy bonita que cantamos aquí con nuestros hermanos a veces, que dice, se le ha concedido a su novia que se vista de lino fino. Algo por ahí, no me acuerdo bien. La hermana Elías se la sabe. Pero les voy a decir que se pongan de pie para poder terminar. Yo no canto, hermanos, yo tengo un ritmo, no tengo ritmo más bien. Pero lo que sí les quiero decir para terminar es, maduremos en nuestra fe. Maduremos como personas en que si estás en un proceso, no te quedes estancado en el proceso, no te quedes en el lugar en el que estás. Busca crecer, busca avanzar. Si estás estancado en una situación en tu vida, busca el crecimiento que solo te lo puede dar la palabra del Señor. El crecimiento espiritual. Los jóvenes, así como anhelan crecer en lo físico, así como anhelan crecer en lo secular, que anhelen crecer también aquí en lo espiritual, en casa. Que anhelen crecer en casa para que cuando ustedes crezcan y vengan las pruebas, no digan solamente crecí en una iglesia y malgasté mi juventud. Porque lamentablemente hay muchos jóvenes que a la edad de 14, 15 años se van de la iglesia. Porque recibieron todo menos la palabra, que era la palabra es la que te va a fortalecer, es la que te va a nutrir. Cada vez que tú vienes a este lugar, que sea una oportunidad para alimentar tu fe, para fortalecer tu fe, para que cuando venga un momento difícil como el que está pasando allá afuera el mundo, no nos preocupemos. Mire, a mí no sé si es porque soy muy, ¿cómo se dice? Ya estoy aprendiendo como mi esposo a vivir relajada. Pero es la de Apocalipsis 19, la de bueno, ahí después se las voy a compartir. Pero sí es una alabanza que realmente sí tenemos, que dice que se le ha preparado y se le ha concebido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero qué bonito sería que nuestro Señor Jesucristo volteara y nos mirara y diría, wow, mi iglesia se está preparando.
Es verdad, tenemos manchitas y las manchitas representan áreas de nuestra vida que tienen que ser trabajadas. Pero está trabajando en mejorar, está trabajando creyendo en mi palabra, creyendo que va a mejorar, que si este año no lo logró, el mes que viene sí lo va a hacer. Y es que a veces la gente se propone largas metas, cortas metas y al final no logra ni una ni la otra. Pero que el Señor pueda voltear su mirada y decir, oh, qué bonita iglesia. Porque me está sirviendo, se está alimentando, se está preparando. Porque la preparación es clave para nuestra victoria en cada proceso. Si usted mira que mucha gente no está aquí el día de hoy, no es porque hayamos hecho algo mal. No es porque se les haya hecho un daño o se les haya maltratado. Es porque no supieron fortalecerse en su fe. No tenían un fundamento fuerte y sólido realmente para poder decir de aquí no me muevo. Pero que nosotros tengamos ese fundamento, que podamos decir, venga la tormenta, venga un huracán, venga lo que venga, yo de aquí no me muevo, no me mueven. Porque me he preparado para esto, porque me he preparado para aquello, a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor, prepáranos a través de tu palabra, Señor, para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando en este caminar, en esta carrera de la fe, Señor, que podamos terminarla, Señor, con éxito. Que nos des, Señor, el éxito y la victoria que solo tú nos puedes dar a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque tú has dicho, Señor, que a través de Él es que hemos sido salvos. Padre, te damos las gracias por tu Hijo unigénito, Señor. Te damos las gracias porque un día volteaste tu mirada hacia nosotros, nos alcanzaste, Señor. Padre, que no nos quedemos estancados. Señor, que tú seas nuestra fortaleza, que tú seas nuestra roca, Padre, para que cuando vengan las tormentas, Señor, nada nos pueda mover, Señor, del lugar donde tú nos has plantado, del ministerio en el que tú nos has traído, Señor. Que podamos ser, Señor, fuertes en nuestra fe, que podamos ser maduros en nuestra fe, Señor. Para que pase lo que pase, Señor, aquí estemos, Señor, agarrados, Señor, de la ancla de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que nada, Señor, que esté pasando allá afuera nos estorbe para buscarte. Que nada de lo que miremos en lo natural nos impida, Señor, poder buscar de la llenura que solo tú nos puedes dar. Padre, quita todo lo que el enemigo ha querido hacer con este ministerio en esta hora, Señor. Yo declaro la palabra de bendición sobre este ministerio, Señor. Declaro que tú tienes, Padre, bendición, cosecha para este ministerio, Señor. Y en esta hora yo ato y ligo y echo fuera, Señor, todo lo que el enemigo ha querido hacer a través de las vidas de las personas. Todo lo que el enemigo ha querido tal vez hacer a través de destrucción, Señor, a través de división. Sabemos que eso no viene de ti, Padre, y en esta hora declaramos, Señor, familias fortalecidas, matrimonios fortalecidos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza en todo tiempo, Padre. Te damos las gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor, que seas tú dando fuerzas nuevas, Señor, que seas tú dando palabra fresca en todo tiempo, Padre. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo y te pido que seas tú, Señor, trayendo el fruto de tu palabra a su tiempo, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo el fruto a su tiempo, Padre, de esta semilla. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Vamos a entonar ese cántico.
al rey, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa Se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al rey. me gozaré, Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de me Dios. gozaré, Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. y a su esposa Se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al rey. me gozaré, Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. me gozaré, Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bonito cántico. Dice, y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino. O sea, ya no dice novia, a su esposa. Pero usted y yo sabemos que estamos en el proceso de la preparación y, como decía la palabra, ¿verdad?, del prepararnos para poder llegar a ser la esposa del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y esa es la promesa. Jesús dijo antes de irse, me voy, pero volveré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa es la promesa, de que un día usted y yo, mi querido hermano, estaremos con el Señor, estaremos en su presencia, andaremos con Él. Es maravilloso entender eso. Es maravilloso. Amén. Damos gracias al Señor y nos despedimos, Padre. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra de reflexión, Señor, que nos llama, Señor, al prepararnos, al estar listos, Señor, para ser dignos, como dice tu palabra, Señor, dignos de ser tomados, bendito Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, porque tu palabra, Señor, viene a tiempo y afuera de tiempo, Señor, y hace el trabajo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, Señor, pueda ser de bendición, Señor, pueda ser de reflexión para cada uno de nosotros, para tu pueblo, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te rogamos también, Señor, que nos lleves con bien, bendito Dios, a nuestros hogares, a nuestras casitas, Señor, y que el día de mañana, Señor, sea un día lleno de bendiciones, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. De esa manera terminamos, mis queridos hermanos, y que el Señor les acompañe en el camino a su casa. No se olvide que el día de mañana, hermanas, a las 10 tienen su reunión aquí. Así que a las hermanitas, para que conviden y